Muy buenos días, mis queridos hermanos de Iglesia Familia Benecer Candelaria en Cartagena, Luluaco, Buenaventura y próximamente en San Antonio. Hoy, domingo, escuela dominical, he traído una porción de la palabra de Dios. Primeramente vamos a estar colocando este servicio en las manos del Dios vivo. Y sabemos de que nuestro Dios Todopoderoso quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Padre, eres el primer invitado en nuestra vida, Señor, porque sin ti, Padre, esto no sale bien, Padre amado, porque sabemos que tu santa presencia, Señor, es la que hace posible todas las cosas, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos perdón, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. En esta hora también te pido, mi Cristo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, derramando tu sabiduría, bendito Rey, en cada uno de nosotros. Oh Padre, abre nuestros oídos, abre el entendimiento, Señor, nuestro corazón, Padre amado, en esta hora, bendito Rey, para poder entender el mensaje, Señor, que tú quieres hoy proyectando, Padre amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, mi Rey, porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar compartiendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Vamos a estar leyéndola en la traducción lenguaje actual. Y dice así la preciosa palabra de Dios: a los demás les aconsejo lo siguiente. Si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre, pero que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco debe separarse. El 14 dice, porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo. Y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insiste en separarse, que lo hagan. En tal caso, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. El 16 último dice, por otra parte, la esposa o el esposo que no son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. Aleluya, gloria a Dios. El tema de hoy es viviendo con tu cónyuge no cristiano. Viviendo con tu cónyuge no cristiano. Recordándome el Señor una historia de una mujer que ella empezó a visitar una congregación con su esposo y sus hijos. Esta mujer siguió visitando esta congregación con sus hijos porque su esposo dejó de asistir porque él estaba laborando en otra ciudad y él dejó de asistir a esa congregación. Al pasar el tiempo, esta mujer empezó a tener muchos problemas con su esposo. El esposo empezó a tener otras mujeres. Ella se enteró de tal cosa. Pero mira que esta mujer, aún asistiendo a la congregación, esta mujer no aceptó la infidelidad de su esposo, porque en su corazón había falta de perdón.
La cuñada de esta mujer se enteró de que ella decidió divorciarse de su hermano. Y ella, como es cristiana y tiene muchas enseñanzas que el Señor le ha dado, porque también es casada y tiene un esposo inconverso, ella se ha mantenido, o sea, se ha mantenido bajo la voluntad del Señor y su matrimonio ha permanecido, es porque ha sido obediente a lo que Dios le ha enseñado y ella quería impartirle esto a su cuñada. Pero como la cuñada en la iglesia donde ella asiste, ella no tomó el consejo que la cuñada le dijo, sino que ella tomó su propio consejo, sus propias decisiones y aceptó el divorciarse de su hermano. Ahora, ¿a dónde los quiero llevar yo, mis queridos hermanos? Cuando yo empecé a leer esta palabra, el Señor me llevaba de que esta palabra aplica es solamente a los cristianos, hombres y mujeres, que antes de buscarlo a Él, vivían con su pareja. Esta palabra aplica es a nosotros, los que ya teníamos ese cónyuge no cristiano y todavía debemos mantenernos ahí con ellos. Les aconsejo de que no abandonen a sus esposos, sea hombre o mujer. Más adelante le voy a estar explicando el por qué hoy le estoy aconsejando esto. Hoy te traigo cuatro consejos para seguir viviendo con tu cónyuge no cristiano. Y el primer consejo que te traigo es: no deben separarse. La palabra separarse significa divorciarse. Y vamos a estar nuevamente leyendo el versículo 12 y el versículo 13. Y dice: a los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse. ¿Sabes algo, mis queridos hermanos? Cristianos que me escuchan. Algo que el Señor me enseñaba era de que hay un espíritu de separación y división que está visitando a la familia, que están visitando a creyentes y no creyentes. Por eso hoy aquí quien nos aconseja de que no nos separemos de nuestros esposos inconversos es nuestro hermano Pablo. O sea, el apóstol Pablo es el que nos está dándonos este consejo. ¿Y por qué el apóstol Pablo nos da este consejo? Porque él lo que no quiere es que el espíritu de adulterio entre a los hogares. Porque al nosotros separarnos de nuestros cónyuges, y si nos separamos de ellos y venimos y conseguimos otro hombre siendo mujer o viceversa, estamos cometiendo adulterio. Porque la palabra me enseña de que cuando nosotros nos casamos, dicen hasta que la muerte los separe. O sea, ¿qué es lo que debe de separar a un matrimonio? La muerte. Porque hay una ley en el matrimonio y es hasta que la muerte los separe. La muerte es la que hace una separación entre la mujer y el hombre. Pero cuando nosotros abandonamos a nuestro cónyuge y cogemos otro, estamos cometiendo adulterio. Porque en el reino todavía hay esa unión. Y les digo algo: Cristo no acepta divorcio a nadie. El cónyuge, sea varón o mujer, que está convertido al cristianismo, no debe iniciar un divorcio contra su cónyuge inconverso, porque está aboliendo, o sea, está transgrediendo el mandamiento dado por Jesucristo. ¿Por qué dado por Jesucristo? Aquí mismo en el versículo, vamos arribita, o sea, en el versículo 10 y 8,
y 11, perdón. Mira lo que nos dice la palabra. A los que están casados, el Señor Jesucristo les da esta orden. O sea, es una orden que el mismo Cristo le da a los cristianos convertidos. Dice, no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, que se quede sin casar, o que busque reconciliarse con su esposo. Pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. Ese espíritu de abandono está. Y algo que me decía el Señor es que ciertamente hay muchos hombres que están abandonando a su familia, a sus hijos, a su mujer, a su esposa, y para coger a otra mujer y ser responsable con esa mujer y con los hijos de esa mujer que no son de él. Con 1, 2, 3, 4, hasta 5 hijos. Y siendo irresponsable con su propia familia, con sus propios hijos, cerrándole la responsabilidad a quienes debe de dársela, para dársela a los que no son de él. Para mí esto es una hipocresía. Por eso que nosotros debemos de estar pegados a la vida. Nosotros debemos de aceptar la orden, el mandamiento que Dios hoy nos está diciendo. Hoy, esa orden que hoy Cristo nos está diciendo de que no nos separemos. ¿Por qué? Porque el no separarse va a traer muchos beneficios en el hogar. Ahora, lo que debe separar un matrimonio, como les dije al principio, es la muerte. Es lo único que debe separar un matrimonio. Y les digo a mis hermanas, a las jóvenes, a los jóvenes que todavía no tienen pareja, les aconsejo que no miren a ningún filisteo, que no miren a ninguna persona inconversa. ¿Por qué? Porque sabemos de que muchas hermanas han tenido muchos fracasos y muchos problemas. Ha sido por esto. Porque aún el mismo Jehová dijo de que el hombre y la mujer, o sea, de su mismo pueblo, podían escoger un esposo o una esposa. Y muchos lo estamos haciendo así. Muchos estamos mirando a los filisteos. Te aconsejo, hermana y hermano, que todavía no has tenido una pareja, no desvíe tu mirada. Si el Señor te está diciendo que no mire a un filisteo, es porque ciertamente va a haber muchos problemas, porque una persona creyente, 2 personas creyentes, o sea, un hombre temeroso de Dios va a valorar a la hija de Dios. Al igual, una hija de Dios va a valorar a un siervo de Dios. Porque si está el temor de Dios en el corazón de esa persona, la van a valorar como valorar al mismo Cristo. Por eso te aconsejo que no desvíe tu mirada. Ya basta de fracaso, ya basta de estar mirando lo que no debemos de mirar. Y el Señor me recalcaba y me decía, esta palabra aplica solo para las mujeres que vivían con sus maridos y ahora son creyentes. A estas son las que le estoy diciendo que no lo abandonen. Nos debemos de quedar ahí en el lugar donde Jesús nos está yendo que nos quedemos. Vamos al segundo consejo. Puede ser aceptado por Dios. O sea, puede ser aceptado por Dios. En el versículo 14, mira lo que nos dice la palabra. Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además,
los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. Aleluya. Bueno es nuestro Dios. Aunque estas personas no sean creyentes, sea esposo o sea hijo, y hay uno siquiera en esa familia que está siguiendo el camino del Señor, el Señor los aceptará a ellos. El Señor los aceptará. Y, o sea, ¿qué quiere decir puede ser aceptado por Dios? Esto quiere decir que los esposos o esposas no creyentes son santificados por los esposos y esposas que son creyentes. Aleluya. Por haberse unido a una sola carne y también por caminar en la palabra del Señor, por caminar con Cristo, es que serán santificados por tu conducta, mujer, por tu trato hacia ese hombre, por tus acciones hacia ese hombre. ¿Cómo estás tratando tú a tu marido? Ahora, meditando en esta palabra, yo decía, hay muchos creyentes cristianos que ya están convertidos al Señor y tienen esposos no creyentes que están frustrados. ¿Y por qué están frustrados? Porque queremos que estas personas que no son creyentes nos traten como si fueran creyentes. Por eso hay mucha frustración en muchos de nosotros, porque queremos que nos traten como nosotros queremos que nos traten. Y les digo algo, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. No esperes que tu cónyuge no cristiano te trate como un cristiano. Porque recuerda, no son cristianos, no son luz, son tiniebla. Y por ende, las tinieblas jamás va a querer nada con la luz. Pero en este caso, el Señor está diciendo, si consideran ellos quedarse viviendo con ustedes jamás deben o sea, que nosotros somos los que tenemos que iniciar de abandonarlos a ellos. Nosotros debemos de permanecer creyendo en el mandamiento que Jesucristo nos ha enseñado, porque ahí hay algo grande. Tú, por tus obras, por tus acciones, hará que este hombre también conozca al Señor. Por medio de los esposos creyentes, es que nuestros cónyuges inconversos van a conocer a Dios. Por medio tuyo, hermano, por medio tuya, hermana, es que tu esposo conocerá a Dios. Conocerá a ese Dios grande y poderoso que tú estás proclamando. A ese Dios grande y poderoso que tú les habla a muchas almas, a decir de que Dios es grande y poderoso. Pero nosotros debemos demostrar eso primeramente en casa. ¿Cómo estás tratando tú a tu cónyuge inconverso, hermano y hermana que me escuchan? ¿Cómo es tu trato con él? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo están mirando? ¿Será que lo están mirando con amor, con misericordia? ¿Será que lo estás, lo estás amando como el Señor nos ha dicho que le amemos? Porque si nosotros tratamos mal a nuestros cónyuges y por fuera tratamos bien a las demás personas, somos hipócritas. Porque primeramente las enseñanzas es para la casa y después para afuera. Pero si estamos haciendo las cosas al revés, vamos a arrepentirnos. Porque primeramente es amar a nuestro cónyuge y debemos de entender que nuestro cónyuge, no siendo cristiano, no nos va a tratar como una persona cristiana. Ellos son ciegos, guías de ciegos. Tú eres la luz que ilumina la casa. Por eso tú los santificas. Santifica a tus hijos con tu conducta, con tus acciones, con tu buen comportamiento. Por medio de este comportamiento es que ellos llegarán a la presencia del Dios vivo.
Cuando dice que los hijos sucios o impuros son aquellos son aquellos que nacen fuera del matrimonio. A esto que se refiere el Señor. Los hijos que son impuros, que son sucios, que son inmundos, son aquellos que nacen fuera del matrimonio. Porque mira cómo es el Señor tan hermoso y tan bueno, que acepta un matrimonio un matrimonio mixto. O sea, un matrimonio mixto es que el hombre no es cristiano y la mujer sí. O sea, que tienen diferentes religiones. Dios lo acepta y acepta a los hijos de este matrimonio. Por eso nosotros debemos de estar pegados allí donde el Señor nos ha dicho. Y con esto te traigo el tercer consejo. Debe haber un acuerdo bilateral. Debe haber un acuerdo bilateral. Vamos a estar leyendo el versículo 15. Mira lo que dice. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristiano no está obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Ese es el objetivo del Señor, el propósito de Dios de un matrimonio, que vivamos en paz. Y mira que la palabra es clara cuando dice de que si el esposo inconverso es el que toma la iniciativa de querer separarse, de querer divorciarse, nosotros los cristianos no estamos sujetos, no estamos obligados a vivir con alguien que no quiere. La palabra bilateral significa dos partes que se consideran. Esto quiere decir que el esposo inconverso y la esposa creyente deben tener un acuerdo en seguir viviendo juntos. O sea que si la esposa creyente o el esposo creyente o inconverso quieren seguir viviendo juntos, entonces que ese matrimonio permanezca. Pero el que tiene que tomar la iniciativa de separación no es el creyente, sino es el inconverso. El creyente se debe mantener. El inconverso es el que tiene que tomar la decisión, pero si tu esposo no ha tomado la decisión, si tu esposa no ha tomado la decisión, hermano que me escucha, entonces tú no le digas a ella o a él que lo quiere dejar, que lo quiere abandonar. Mantente en donde Cristo te está diciendo que te mantenga. No transgreda la palabra de Dios. Porque si nosotros decimos ser cristianos, debemos de hacer verdaderamente la voluntad del Padre. Y Él hoy nos está diciendo de que no los separemos, de que no los abandonemos, a menos de que ellos sean los que tomen esa iniciativa. También dice de que si el cónyuge no cristiano no está dispuesto a seguir viviendo con el creyente y muestra su rebeldía contra la alianza matrimonial al abandonarte o divorciarse de ti, este comportamiento te libera de esa relación. Porque a paz nos ha llamado el Señor a vivir. No está obligado el hermano o la hermana a seguir con esta relación si éste no quiere. Si éste insiste en no querer vivir más con el creyente o con la creyente, entonces ahí es donde nosotros debemos de acceder, porque son ellos los que están tomando la iniciativa. Y con esto vamos al cuarto consejo, y es que debemos llevarlo a la salvación. Debemos llevarlo a la salvación. El versículo 16 dice:
Por otra parte, la esposa o el esposo que no son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. O sea, de que nosotros, los cristianos, somos una ayuda para estas personas. El Señor me enseñaba y me decía, si tú quieres salvar a tu esposo, míralo como cuando tú miras a las almas que les has predicado. Porque si lo sigues mirando como tu esposo, te vas a irritar, te vas a entristecer y vas a tomar una mala decisión en contra de él. Por eso hoy el Señor nos enseña de que si nosotros queremos de que nuestros cónyuges sean salvos como tú y como yo, que ellos también le alcancen la salvación. Te aconsejo, mi hermano, mis hermanos, les aconsejo que lo miren como esa alma que también necesita de Dios, porque ciertamente ellos necesitan del Padre, ellos necesitan de Dios. Y por eso te invito, hermano, hermana que me escucha, creyente, que ayude a tu esposo y a tu esposa a llegar a los pies del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos ayudarlos a ellos? ¿De qué forma? Mostrándole una conducta digna del Evangelio. Debemos demostrarle una conducta digna del Evangelio. ¿Y de qué otra forma nosotros podemos ayudarlos a ellos? En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, mira lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nosotros debemos de sujetarnos a nuestros esposos, aunque sean inconversos, debemos de sujetarnos, hermana que me escucha, creyente. Debemos de amarles, así como tú amas a tu hermano en Cristo. Nosotros debemos de amar también a nuestro cónyuge no creyente. Sé que un día ellos llegarán a los pies del Señor. Y algo que el Señor me enseñó y me decía era de que a nosotros no nos compete saber el tiempo en la cual Él los va a volver a Él. Eso le compete al Señor. El Señor es el que sabe el tiempo en la cual Él se les va a presentar. Así como se le presentó a Saulo, a ellos también se le presentará. Pero el Señor es el que sabe el tiempo que Él se le va a presentar a ellos para que ellos se vuelvan a Dios. Pero mientras tanto nosotros, mientras que el Señor hace ese trabajo, porque el Señor está trabajando en sus corazones, de pronto tú no te estás dando de cuenta lo que Dios ha hecho en el corazón de ellos. De pronto tú no te estás dando de cuenta, cómo se están portando ellos ahora a cómo se comportaban anteriormente. Porque no queremos ver lo que el Señor está haciendo en ellos. Le doy gracias a Dios que Él me ha permitido de ver lo que Él está haciendo con mi esposa. Y le pido al Señor que me ayude a mantenerme a donde Él me ha dicho. Aunque he vivido muchas cosas, de tristeza, de muchas cosas que nosotros sabemos, de infidelidad, de otras cosas. Pero me he mantenido creyendo y he sabido, sé de que mi socorro proviene de Dios, no proviene de mi cónyuge. Que el amor que yo necesito no proviene de mi cónyuge, porque él no tiene nada que dar, sino proviene de Dios. Mi provisión total viene de Jehová de los ejércitos, viene de mi Cristo, de ahí viene mi socorro.
Y de ahí debe de venir tu socorro, hermana, hermano que me escucha. Porque sé que hay muchos hermanos y hermanas que ya están hastiados, que ya se han cansado de no querer seguir viviendo con sus esposos y sus esposas. Porque es que molestan, que fastidian. Mejor me hubiera quedado sola. Yo sé que muchos hablan de esta forma. Pero hoy el Señor te está diciendo, mientras dependa de ti, creyente, hombre y mujer que me escucha, mantente en lo que hoy Dios te ha dicho. Que sean ellos los que tomen la iniciativa de abandonar. Que sean ellos los que tomen la iniciativa del abandono, de la separación, del divorcio. Pero de los creyentes no debe salir de su boca esto. Mantenernos con una conducta. Si tú quieres que tu cónyuge se vuelva a Dios, debe mantenernos con una conducta casta y respetuosa. Y sin palabras, solamente con tu conducta, ellos se volverán al Señor. Con nuestra conducta ganaremos y llevaremos a nuestros cónyuges inconversos a la salvación. Vamos a estar orando y que esta palabra te haya bendecido, hermano y hermana que me escucha. Y si en tu corazón visitó este espíritu de separación, hoy es el día de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, bendito Dios. Gracias por tus proyectos, gracias por tus planes, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dicho de que tus planes, Señor, son más altos que los nuestros, Señor. Tú has dicho, bendito Dios, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Ayúdanos, Padre, a pensar como tú piensas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia y compasión de nuestro cónyuge, bendito Dios, porque la luz somos nosotros, Padre de la gloria, para iluminarlos a ellos, bendito Dios. Perdónanos, Señor, por todas las veces que nos ha visitado este espíritu y que nosotros hemos querido hacer, Padre, conforme nos ha dicho, Padre, pero te tenemos a ti, mi Cristo, en la cual tú siempre llegas a tiempo, Padre, para que nosotros, bendito Dios, no, Padre de la gloria, no hagamos, bendito Rey, no tomemos una mala decisión, bendito Dios. Gracias te doy, Padre, por estar en nuestras vidas, Señor, como esa guía, Señor, como esa guía, como ese instructor de nuestras vidas, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.